Buenos días muchachos, hoy vamos a hablar de enfermedad laboral. Entonces hablamos de enfermedad laboral y la definimos según lo establecido en la ley 1562 en el artículo 4, donde nos dice que enfermedad laboral es la contraída como resultado a la exposición de los factores de riesgo a los que se ve obligado a trabajar nuestro individuo o como el resultado de la exposición a los riesgos o a los factores de riesgo que se encuentran en el medio ambiente donde se desempeña la labor. También dice dentro de esta definición que el gobierno nacional será el encargado de establecer la tabla de enfermedades laborales. De manera periódica deberá actualizarla. La última tabla de enfermedades laborales que conocemos es el decreto 1477 del 2014, donde se define entonces allí el tipo de enfermedades consideradas como enfermedades laborales. Si nosotros nos vamos a la norma, en la norma vamos a encontrar dentro de los primeros 5, lo que corresponde a la definición y al contexto de la enfermedad laboral. Entonces, cuando arrancamos a conocer la norma, lo primero que nos da es un preámbulo o una identificación de lo que les acabo de decir, del artículo 4 de la ley 1562 frente a su definición. Nos habla de la tabla de enfermedades laborales que se actualizará por lo menos cada 3 años o cada que se requiera según la pertinencia. El artículo 1 nos define la tabla de enfermedades laborales como el decreto que se expide para identificar cuáles entonces son estas enfermedades consideradas como enfermedades que generan o dañan al trabajador. Luego en el artículo 2 nos habla de la relación de causalidad, la relación de causa-efecto entre la enfermedad y las condiciones laborales. Importantísimo que revisemos con mucho cuidado y tratando de entender en la lectura la tabla de contenido. Entonces en la tabla de contenido nos dice cómo está estructurada la norma, donde nos dice que tiene 2 secciones. La sección 1 que nos habla de los agentes etiológicos o de los factores de riesgo ocupacionales, que es igual a hablar de los factores de riesgo. Y entonces allí la norma dice o establece que tenemos 5 factores de riesgo o 5 agentes etiológicos causantes de enfermedades laborales. Esos mismos que ya habíamos visto en nuestra clase. Entonces nos dice que los agentes químicos, los agentes físicos, los agentes biológicos, los agentes psicosociales y los agentes ergonómicos son causantes de enfermedades laborales. ¿Por qué esos? Porque, y no todos los que habíamos visto, porque esos son los que van generando un daño o un deterioro periódico, continuo, prolongado, que viene desarrollándose lentamente en la persona y no causa un impacto de entrada como es el tipo de agente, por ejemplo, público, del riesgo público, y entonces por eso no están contemplados dentro de esta tabla. Solo se contemplan los que van generando un daño gradual de la condición de salud del trabajador. Entonces hablamos de esos 5 factores de riesgo o esos 5 agentes etiológicos. Luego nos habla en la sección 2 que está dividido en 2 partes. La parte A que nos habla de enfermedades directas consideradas de manera directa como enfermedades laborales, que son la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis del minero de carbón y el mesotelanioma maligno por exposición a asbesto. Asbestosis. El asbesto es un material, un mineral que causa o que está comprobado como cancerígeno. Genera daño a nivel respiratorio y se termina entonces convirtiendo en un cáncer y este ya está comprobado como tal. Entonces, quien desarrolle un cáncer o un daño a nivel respiratorio y esté expuesto a asbesto, esta enfermedad se llama asbestosis y es considerada como una enfermedad directa dentro de la tabla de enfermedades laborales. La silicosis
Es ocasionada por un mineral llamado sílice. Está contemplado, contenido dentro de lo que nosotros conocemos como la arena y puede generar también entonces un daño o deterioro a la enfermedad, a la condición de salud del trabajador. La neumoconiosis del minero de carbón es una especie de neumonía, también un daño a nivel del sistema respiratorio, ocasionada por el carbón a quienes se dedican a su extracción o a lo que conocemos como la minería. Y finalmente el mesotelanioma maligno por exposición a asbesto, que es el daño del recubrimiento de los pulmones, esto se llama la pleura, y cuando ese tejido empieza a crecer de manera anormal y se identifica que es un daño a nivel maligno, es considerado entonces como una enfermedad de origen laboral para quienes están expuestos a asbesto y se llama mesotelanioma maligno de por exposición al asbesto. En la parte B entonces nos clasifican las enfermedades de acuerdo a grupos o categorías o distribuidas por partes del cuerpo, para que lo entiendan mejor. Entonces en la clase 1 nos habla de enfermedades infecciosas y parasitarias. El grupo 2 habla de cáncer de origen laboral. En el grupo 3 de enfermedades no malignas del sistema hematopoyético que es el que daña o deteriora la sangre, trastornos mentales y del comportamiento, en el 4, en el 5 enfermedades del sistema nervioso, ocasionadas por trastornos como trastornos del sueño, traumatismos, las personas que están expuestas a ruido, pueden generar entonces este tipo de enfermedades, enfermedades del ojo y sus anexos. Sus anexos son el párpado, tanto superior como inferior, problemas del oído y problemas de fonación, o sea, de sonido, lo que son enfermedades o daños a nivel del oído, así como también la pérdida auditiva, enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo y del hígado, enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo, lo que hay en la parte interna de la piel, enfermedades del sistema músculo-esquelético y del tejido conjuntivo, lo que tiene que ver con huesos, músculos, tendones. Y así entonces él nos clasifica las enfermedades de acuerdo a la parte del cuerpo que afecta o al daño que pueda generar, estableciendo entonces 15 grupos. En la siguiente parte de la norma yo voy a encontrar entonces la explicación, primero en la sección 1, donde me dice cuál es el agente etiológico, o sea, el factor de riesgo, en qué ocupaciones o industrias se puede generar la exposición a este factor de riesgo y luego me da una lista de enfermedades. Estas enfermedades tienen al ladito un código, es el código CIE10, que es la clasificación internacional de enfermedades, la 10ª revisión, y es el mismo código que nos aparece cuando nos dan una incapacidad en la EPS, donde entonces lo que nos dice es a qué grupo o a qué parte del cuerpo corresponde esa clasificación. Si nos vamos para la sección 2, entonces nos va a dar la misma información, pero presentada de otra manera. Primero va a estar la enfermedad, luego va a estar el código de diagnóstico, luego el agente etiológico que la causa o el factor de riesgo y por último las industrias o las actividades laborales que generan este tipo de enfermedades. Bueno chicos, eso es como una descripción rápida del tema. Yo quiero que ustedes entren, abran el documento, lo descarguen, interactúen un poco con él, miren un poco de las enfermedades que se generan y posteriormente vamos a estar realizando un cuestionario muy simple, sencillo, corto de algunos temas relacionados con esta normatividad. Estamos en contacto, vamos a tener un encuentro corto en nuestro video chat o videollamada para que entonces procedan a hacer una buena revisión de la norma. Un feliz día y seguimos conectados.